A escala nacional, el bloque de seguridad sigue tomando acciones contundentes contra grupos delincuenciales. En Imbabura, un camión transportando cerca de 240 kilos de cocaína fue detenido. 2.385.900 dosis retiradas del mercado. Se trata de una sustancia catalogada sujeta a fiscalización, presumiblemente cocaína, donde se encontraron 241 kilos. Otras 140.000 dosis de narcóticos, cuyo destino presuntamente era España. 15.525 gramos de cocaína fueron decomisados. Varios detenidos y dinero en efectivo incautado. El operativo Centinela 2 desarticuló varias bandas de microtraficantes en Pichincha, Carchi, Los Ríos y Guayas. 13 detenidos. 14.4 kilos de cocaína incautados. En Santa Elena, el control en alta mar permitió la detención de una embarcación que transportaba 20 bultos de droga. 2 personas fueron detenidas y la droga fue incautada. El crimen organizado no vencerá. Martes, mucha atención, las placas terminadas en 3 y 4 no pueden circular. Ya a esta hora rige el pico y placa del Distrito Metropolitano de Quito desde las 6 de la mañana hasta las 9:30 y luego en la tarde desde las 4 hasta las 8 de la noche. Tome precauciones, organícese, pero no salga si su placa termina en 3 y 4. Con 2 minutos en este día martes tenemos amplia información para todos ustedes, pronunciamientos por parte del gobierno nacional frente a la resolución de la Corte Constitucional, también del presidente de la República muy temprano en la mañana, también sobre la consulta popular y bueno, y también nuestros invitados en esta mañana en la sala de entrevistas tendremos a Wilson Merino, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, porque presentó un proyecto que se llama Construyendo Seguridad desde lo Local. Conoceremos cuáles son los alcances de este proyecto que presentó en el CNE. También Sergio Peña, asambleísta, hablará sobre lo que ha dicho Andrés Arauz, que propone revocar el mandato a los asambleístas que ya dejaron la Revolución Ciudadana. Estará con nosotros de manera telemática el día de hoy para ampliarnos y explicarnos hasta dónde podría llegar esta revocatoria que plantea Andrés Arauz. Lautaro, muy buenos días. Mucha información hoy. Hola, María Mercedes. Sí, muchísima información. Saludo también a los amigos televidentes y radioescuchas. Muchísima información que se generaron en las últimas 8, 9 horas. Hasta pronunciamientos, hasta hace muy temprano. Hasta hace unos minutos. Hasta hace una hora totalmente, por parte del presidente de la República. Con eso vamos a empezar porque les vamos a contar cuáles son las preguntas de la consulta popular. Una mañana, por cierto, bastante soleada ya en la capital, al igual que en otras partes del país. Recordemos que sí se ha pronosticado que habrá lluvias, principalmente en la Amazonía, pero tenemos de verdad que muchísima información, así que no perdamos tiempo. ¿Y qué tal si le presentamos a nuestros amigos televidentes y se lo relatamos a nuestros amigos de Pública FM las preguntas que ha enviado el presidente de la República para la consulta popular, que muy posiblemente sería a finales de año? Pero primero leamos el pronunciamiento que hizo el presidente de la República mediante su cuenta de X, donde él explicaba el por qué queríamos o por qué cree él que necesitamos estas preguntas para hacer ciertas reformas. Lo ponemos en pantalla completa, por favor, producción, para poder leer exactamente lo que dice el jefe de Estado, donde él menciona que desde el inicio de este proyecto político hemos luchado por justicia y progreso, por hacer lo correcto sobre lo cómodo, lo justo sobre lo tradicional y lo valiente sobre lo complaciente. A diario recibimos críticas, especialmente de los que están más lejos de la gente, aquellos que no soportan un nuevo país en el que no son protagonistas y por esa misma razón solo usan uno de los calificativos para nuestra lucha, o antidemocrática o populista, más nunca lo que es democrática y popular.
Hoy damos un nuevo paso a una consulta popular que le pregunta al pueblo sobre temas que por años han sido de interés popular y de urgencia de cambio. Estas 7 preguntas les dan el poder a los ciudadanos de escoger de una vez por todas si queremos como nación enterrar el pasado y abrazar con esperanza un futuro de paz y desarrollo. Y ahí vienen entonces las preguntas que serán planteadas en esta consulta popular. Pregunta número 1. ¿Está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjera, reformando parcialmente la Constitución? Bueno, esta es la pregunta que ya tuvo su trámite legislativo porque era una reforma parcial, la Asamblea la aprobó y lo que entonces competía es que ahora vaya a las urnas y los ecuatorianos se pronuncien sobre si queremos que volvamos a tener bases militares como por ejemplo la de Manta o inclusive en otras partes del país. Pero vamos con la siguiente. Así es, tenemos la pregunta número 2. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Esta también fue otra pregunta que está siendo abordada en la Asamblea Nacional. Tercera pregunta, esta ya no es una reforma parcial. ¿Está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y transferir sus deberes y atribuciones a la Asamblea Nacional, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General del Estado, enmendando la Constitución? Esta fue una pregunta que hace unos años Guillermo Lasso la planteó, pero en ese entonces no tuvo los votos necesarios para ser aplicada. La pregunta número 4 plantea, ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Esto como resultado también de lo que solicita la ciudadanía. Así es, tenemos 151 asambleístas. Hasta hace, ¿qué será?, 3 meses, en mayo, teníamos 137 y los cálculos poblacionales hacen que en los próximos años vayamos a seguir incrementando el número de legisladores, una asamblea que en años anteriores tuvo muchas críticas, por eso se está planteando que haya menos y de esta manera también puede haber más eficiencia dentro del Estado como tal. Vamos con la pregunta número 5. ¿Está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas únicamente para el sector del turismo, siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores? Esto también mediante enmienda constitucional. Ya se lo preguntó esto en la anterior consulta popular. La diferencia ahora es que se especifica que es para el sector turístico. Y de esa manera buscar una reactivación de un sector que nos puede traer pues muchas divisas al país. En la pregunta número 6, ¿está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando así la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Esto a propósito de lo que más adelante les vamos a presentar sobre los últimos dictámenes de la Corte Constitucional. Vamos con la 7ª y última pregunta hasta el momento y es, ¿está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y de casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con 5 estrellas, quienes entregarán al Estado un tributo del 25% de sus ventas por esta actividad para el financiamiento de programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y la alimentación escolar, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante una ley? Es decir, luego de que se apruebe, de ser el caso, esta pregunta, la Asamblea tiene que emitir una ley para que se la pueda aplicar. Y reiteramos, casinos únicamente en hoteles 5 estrellas del país. Hay en Quito, hay en Guayaquil, hay en Galápagos, hay en otras partes, no son tantos tampoco, pero destinando el 25% de las ganancias de ese casino a el área social.
Bueno, recordemos que esto se eliminó hace varios años en el gobierno de Rafael Correa, se eliminaron las salas de juego, los casinos y todo, y ahora sería un planteamiento, pero con un fin, con un propósito en nuestro país, con este 25%, solo en hoteles de 5 estrellas para la lucha contra el narcotráfico. Eso es nuevo, porque como bien dices tú, en el gobierno de Correa se eliminó los casinos, pero los casinos en ese entonces no daban ningún aporte al Estado. Así es, eran por doquier, habían muchos clandestinos que no tienen ningún tipo de orden, ¿no? Entendemos que con la ley que emita la Asamblea también se va a controlar que el financiamiento de estos casinos sea legalizado. También es importante recordar que gran parte de los casinos que hay en el mundo se encuentran efectivamente en hoteles 5 estrellas, en algunos quizás también menores, pero es muy común aquí en Sudamérica y también en Estados Unidos y en el mundo, así que es algo que se está implementando y que también han mencionado es parte de la reactivación económica. Entonces, estas 7 preguntas, María Mercedes, tienen que pasar a la Corte Constitucional, que la Corte dé el dictamen favorable, luego al Consejo Nacional Electoral, ahí se convoca a nuevas elecciones y según los tiempos podría ser en diciembre. ¿Qué pasa entonces? Van los ecuatorianos a las urnas y en el caso de que gane el sí, se las aprueba y en el caso de que sea el no, pues quedan archivadas. Bueno, de esa manera nos despertamos el día de hoy con esta propuesta del presidente de la República alrededor de un poquito de las 6 de la mañana, presentando estas 7 preguntas, Lautaro, que serían, como tú dices, a finales de año. Se había planteado la fecha del 14 de diciembre, pero esto podría moverse un poco dependiendo también de las resoluciones que se vayan dando con los diferentes, en las diferentes instituciones también, para poder llegar a esa fecha específica final de este 2025. Usted se preguntará en casa, pero no está la pregunta sobre la castración química que estaba también planteando el gobierno. Bueno, esto tiene que tener un trámite legislativo porque es una reforma parcial, es decir, el Pleno de la Asamblea tiene que tramitarla y luego aprobarla para que vaya a las urnas. Al parecer, en esa pregunta los tiempos no darían porque la Corte tampoco se ha pronunciado, así que solo tendríamos estas 7 preguntas. Habrá que ver si de pronto alcanza a entrar una nueva, pero lo cierto es que serían 7 que tienen que ser revisadas por la Corte Constitucional y de la Corte hay muchísimo de qué hablar, María Mercedes. Así es, esperemos que de darse todos los tiempos tengamos entonces a fin de año esta propuesta de las 7 preguntas de esta consulta popular que nos ha planteado el presidente de la República muy temprano el día de hoy. Vamos a continuar 7 de la mañana con 11 minutos. ¿Qué les parece si les comentamos lo que ha sucedido con la Corte Constitucional? El gobierno ha realizado varias leyes en materia económica urgente y hay otras que, por ejemplo, la ley de inteligencia no era económica urgente, pero fue aprobada hace poco. Lo que ha sucedido es que se pronunció la Corte Constitucional y efectuó una suspensión provisional de algunos artículos de las leyes de solidaridad, la de inteligencia y la de integridad pública. Según algunos juristas, esto no significa que deja sin efecto todo el cuerpo legal ni que calificar el fondo, sino que eso lo que hace es suspender temporalmente ciertos artículos precisos. Por ejemplo, en la Ley de Integridad Pública se suspendió la disposición transitoria para que ciertas cooperativas, las más grandes, se conviertan en sociedades anónimas del sector privado, es decir, se conviertan en bancos y sean supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Hay otros más. A la ley de solidaridad también llegan artículos que se referían a las causales para considerar estructuras delictivas como grupos armados organizados, los bienes considerados objetos militares y el indulto presidencial anticipado a policías y militares procesados por sus acciones en operaciones de seguridad. Mientras que, por otro lado, la ley de inteligencia es la que más artículos suspendidos hasta el momento tiene, es decir, una suspensión temporal que afectan ciertas atribuciones que se daban al personal de inteligencia para cumplir con sus labores o la solicitud de información que requería el sistema de inteligencia a las, por ejemplo, empresas privadas. Exactamente. Como las telefónicas, ¿no? También dentro de esta ley lo que le permitía a los policías que trabajan en inteligencia es que pudiesen tener una identidad alterna, falsa, para proteger también su identidad durante las investigaciones que realizan y que esto sea oficial mediante expedición del registro civil. Esto ha sido también suspendido entre algunas de las normas que hemos podido comentarles, pero hay pronunciamientos respecto a esto que ha hecho la Corte Constitucional, porque anoche se reunió la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, y esto fue lo que dijeron. Ecuatorianos, este gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. Presentamos 3 proyectos de ley, 3 herramientas para luchar contra el crimen, contra la impunidad y contra la desigualdad.
3 leyes que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, con mayoría, con legitimidad. Pero hoy la Corte Constitucional decidió suspenderlas y lo hizo detrás de un boletín, como si un boletín pudiera anular la voluntad de millones de ecuatorianos. Un boletín que no mira a la cara a los policías, a los militares, a las víctimas, ni a los ciudadanos que hoy siguen esperando por seguridad y justicia. Admitir a trámite y suspender provisionalmente no es un acto neutro, es dejar sin efecto las leyes, es dejarnos sin defensa. Y mientras ellos deliberan en sus despachos, ¿quién va a darles respuesta a los que están jugándose la vida en las calles? Este gobierno sí da la cara. Aquí estamos frente a todo el Ecuador para dejar bien en claro que no vamos a parar hasta que la policía y las Fuerzas Armadas puedan cumplir su deber sin tener las manos atadas, hasta que este país recupere la seguridad, la integridad y la justicia que merece. Con esta decisión, la Corte Constitucional arrebató a los ecuatorianos el respaldo que tanto habían esperado. La Asamblea Nacional actuó con claridad, con mayoría y con suma responsabilidad. Aprobamos 3 leyes que el país reclamaba con urgencia. Eso ya ocurrió. Lo hicimos, cumplimos y lo hicimos por mandato del pueblo. A la ciudadanía que nos ve les corresponde saber quién responde por esta suspensión, quién se hace cargo de haber dejado sin efecto herramientas legales que ya eran ley de la República. Lo digo como presidente de la Asamblea Nacional. Quien toma una decisión de este calibre tiene la obligación democrática y ética de explicarla. Un boletín no es suficiente, porque en este momento no hay puntos intermedios. O se está del lado de quienes defienden a nuestro país o del lado de quienes les quitan las herramientas para dárselas a los criminales, los enemigos del pueblo. La Corte Constitucional le debe una explicación al país, una explicación con cara, con fundamentos. Debe explicarles a las fuerzas del orden que hoy salen sin el respaldo legal que aprobó la Asamblea Nacional y a los ciudadanos que ya no quieren más excusas. Sabemos que estamos en un proceso, uno que no es fácil, pero estamos dispuestos a enfrentarlo con toda la determinación que nos caracteriza. Esta fue la cadena nacional que presentó la ministra de Gobiernos, Zaira Rovira, la noche de ayer junto al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, en relación al pronunciamiento de la Corte Constitucional frente a la suspensión temporal también de 3 leyes que ya habían sido aprobadas por parte de la Asamblea Nacional. Sí, de los artículos, no son completas las leyes, sino varias partes de algunas de ellas, en especial de la de inteligencia. El gobierno del presidente Daniel Noboa, por otra parte, anunció el pago a Solca del financiamiento para conservar los páramos andinos. En este segundo tema, los recursos se obtendrán a través de créditos no reembolsables. Los anuncios lo hizo la portavoz oficial de Carondelet, Carolina Jaramillo. En el caso de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer del Ecuador, Solca, indicó que se transfirió $26.2 millones para el tratamiento de pacientes oncológicos. Jaramillo señaló que el gobierno le ha dado un tratamiento especial, cancelando incluso deudas que dejaron administraciones anteriores. Esta cifra representa un incremento de casi el doble en comparación con el mismo periodo del año 2024, en el que se entregaron $13.7 millones. Este esfuerzo no es solo una cifra, es una respuesta concreta a la necesidad de garantizar la continuidad de los tratamientos oncológicos que reciben miles de pacientes en todo el país. Como segundo anuncio, informó de la obtención de un financiamiento no reembolsable de $4.6 millones para la conservación de los páramos andinos, con el aporte de socios internacionales y actores locales, con el objetivo de proteger ecosistemas estratégicos y mejorar las condiciones de vida de 7.700 familias en comunidades de altura. También reveló que el país podrá acceder hasta $40 millones mediante la suscripción de una carta con el Fondo Climático Internacional. El financiamiento permitirá apoyar a productores de cacao y café a través del Fondo Verde para el Clima. Este financiamiento permitirá
apoyar con capital de trabajo a productores en prácticas agrícolas sostenibles, promover modelos agroproductivos que cuidan el ambiente, potenciar alianzas público-privadas a través de la coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Iván Casamen, Noticias 7. Antes de irnos a una pausa, ¿qué tal si nos contactamos con Iván Casamen, que está en el sur de la ciudad, para darnos un anticipo de lo que será su segmento de la Fuerza Ciudadana en la comunidad? Iván, buenos días. Ahí te vemos, vaya, qué lindo sol atrás tuyo. ¿Qué tal, Lautaro, Meche, amigos Buenos oyentes? días. Buenos días, 7 de la mañana, 19 minutos, y nos encontramos en el sur de la capital. En el sector Quito Sur, pues aquí existe un parque que le han llamado Hatusacha, es un parque que está totalmente abandonado y la preocupación de los vecinos es que existe la presencia de ratas en una cantidad bastante grande, a pesar que ellos han hecho algunas campañas para poder erradicar este problema, pero continúa la problemática y también piden la intervención del municipio porque esto ha sido declarado un parque ecológico hace varios años y no se ha cumplido con esta promesa, y lo que ahora intentan es que se cumpla lo más rápido posible y se arregle este parque, porque más al fondo está todo podado, está bastante bonito, pero aquí en la parte exterior donde uno llega y tiene la primera imagen está totalmente abandonado, la hierba alcanza los 80 centímetros, aquí existen los contenedores de basura que están totalmente dañados y la basura por todo lado. Esto vamos a estarles comentando más adelante con los vecinos de acá del sector que ya están con nosotros para darnos una explicación, a pesar que han dicho que han conversado con las autoridades, sí han tenido alguna respuesta, pero es necesario que se agiliten los trámites y los procesos sean mucho más rápidos para poder tener un parque bastante atractivo, bastante llamativo y que sea el orgullo del sur de la capital de los ecuatorianos. Esto les tendremos más adelante, amigos. Meche, Lautaro, ustedes continúan con más en estudios. Bueno, tendremos la información más adelante con nuestro compañero Iván Casamen nuevamente sobre este sector en la parte sur de la capital. Yo iba a decir qué lindo paisaje, porque se veía muy bonito el sol y los árboles de atrás, pero hasta no que vimos está. la basura y qué Así lástima, es. la verdad. Bueno, vamos a una pausa entonces. Vamos a una pausa y regresamos con... Enlace Público. de la mañana, 54 minutos. Un gusto conversar con nuestra compañera Diana Bermeo y que nos dé el anuncio de sus invitados a esta hora de la mañana. Diana, buenos días. Un sol radiante en la capital, verano, a pesar de que se han anunciado lluvias hasta el próximo día jueves. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María Mercedes? Un verano bastante raro, Sí. pero vamos corriendo ya con los temas que tenemos hoy en Panorama 593. Hoy vamos a hablar sobre economía popular y solidaria a propósito de aquellos proyectos que lleva adelante el Instituto de Economía Popular y Solidaria que existe en el país. Por ello estará con nosotros su directora Ariana Burgos y con ella además vamos a conversar respecto a la vinculación de este sector de la economía popular y solidaria tanto con el mercado público, el privado y también con los mercados internacionales. Así que si usted desarrolla un negocio que está dentro de este sistema económico, preste mucha atención a todos los temas que hoy vamos a conversar con Ariana Burgos. También a propósito de la coyuntura, de los rumores que han circulado respecto a una entidad bancaria y que fueron desmentidos por las respectivas autoridades. Hoy vamos a entender a profundidad qué significa el pánico financiero y también de pasito vamos a abordar el tema de delitos financieros. Por ello estará con nosotros Alan Sierra, él fue director de la UAFE y es una persona experta en este tema, así que con este enfoque ciudadano vamos a abordar hoy esta entrevista. Y para finalizar nos vamos al plano legislativo, estará con nosotros la asambleísta Inés Alarcón, presidenta además de la Mesa de Seguridad de la Asamblea Nacional. Con ella vamos a hablar sobre un proyecto de ley del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria y también vamos a abordar aquellas preguntas que ya han sido anunciadas por el presidente de la República, Daniel Noboa, y que podrían estar en la consulta popular prevista para finales de este 2025. Así que son los temas, una mezcla de coyuntura, de prevención y sobre todo de educación para nuestra audiencia de Pública FM.
Excelentes los temas, estaremos atentos a tu agenda el día de hoy en Panorama 593, en Pública FM para todo el país y siempre informándose a través de nuestras plataformas digitales de los diferentes medios públicos. Diana, buenos días. Que tengas un lindo día y un feliz día para toda la audiencia. Muchísimas gracias, buen día para todos, también de Pública FM y nosotros seguimos con más información. Nos despedimos de la señal de Pública FM y continuamos aquí en Noticias 7 en Ecuador TV. Enlace Público. Y la Superintendencia de Bancos ya abrió un proceso sancionatorio contra el Banco Pichincha por la intermitencia en sus servicios electrónicos y los reclamos ciudadanos. Sin embargo, se desmintió que la entidad financiera hubiese cerrado o que los fondos estén en peligro. La desesperación estará invadiendo a los usuarios de Banco Pichincha. Las largas filas en los cajeros automáticos y en las agencias eran para tratar de sacar el dinero por el temor a un escenario fatal. Había pánico y eso se extendió por todo el país. En Quito, Guayaquil, Loja o Macas, por citar algunos ejemplos donde se registró el temor de los depositantes que se acrecentaba por los rumores en redes sociales de que el banco iba a cerrar. La Superintendencia de Bancos negó que la entidad financiera privada estuviese suspendida, aunque confirmó que por los problemas suscitados para el ingreso a la banca virtual, se les abrió un proceso sancionatorio. La institución agregó que Banco Pichincha cuenta con indicadores financieros que superan los requerimientos regulatorios. Se garantiza que los depósitos y las operaciones de sus clientes están debidamente resguardadas, preservando la estabilidad del banco y del sistema financiero nacional. Por otro lado, Banco Pichincha respondió que las noticias falsas solo buscaban generar temor y eso constituía un delito penal. Queremos comunicarles que Banco Pichincha mantiene su solidez y estabilidad financiera intactas. Los fondos de todos nuestros clientes están seguros y protegidos. Para el economista Fernando Peralta, la entidad financiera es una de las 5 más grandes del país, por lo que el retiro excesivo de fondos en efectivo de los cajeros no era la mejor reacción. El pánico financiero no tiene sustento. Tanto es así que el banco ha entregado los fondos y no ha habido ningún problema en el sistema financiero nacional porque se encuentran las debidas reservas justificadas. Tampoco considera que sea justo comparar los problemas del servicio de Banco Pichincha con la suspensión a la cooperativa CREA en el austro de la semana anterior. Hacer la comparación entre el Banco Pichincha y CREA creo que no es una comparación técnica. Es comparar peras con manzanas. El pánico financiero es considerado un delito que el COIP sanciona con 5 a 7 años de prisión. La Superintendencia de Bancos indicó que tomará acciones contra los que lo hayan generado mediante redes sociales. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Vamos a volver a hablar sobre la consulta popular que está planteando el gobierno nacional y que según las fechas tentativas que había dicho el presidente serían el 14 de diciembre. Veremos si esto efectivamente se cumple porque recordemos que hay todo un proceso que se tiene que llevar a cabo desde la Corte Constitucional, también el CNE, así que en todo caso, si los tiempos están acorde, a finales de este 2025 volveríamos a las urnas para contestar las siguientes 7 preguntas. Vamos con la primera. ¿Está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en nuestro país? Es la primera pregunta. Con esto se buscaría que, por ejemplo, la base de Manta se vuelva a instalar o también tener otras bases en otros puntos estratégicos de nuestro país para trabajar en conjunto contra esta lucha contra el crimen organizado transnacional. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Son 7 preguntas. Sí. Esta es la segunda. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Esto ya ha pasado por la Asamblea Nacional, pero se necesita la ratificación en esta consulta popular si es que se quiere eliminar entonces el financiamiento a los partidos políticos. Atención con la pregunta número 3. ¿Está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y transferir sus deberes y sus atribuciones a la Asamblea Nacional, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General del Estado? Recordemos que el CPCSS nació en 2008 en la Constitución de Montecristi
y es el organismo que se encarga de designar autoridades, pero en algunos casos, como en la Fiscalía, vamos 6 años sin que se lleve a cabo el concurso. Al parecer en estos meses se lo va a realizar, pero por eso hay tantas críticas a esta institución, que es el CPCCS, y que se plantea su eliminación. Bueno, este es un tema en la pregunta número 4 planteado ahora nuevo en la mesa. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Pregunta número 5. ¿Está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas únicamente para el sector del turismo, para ningún otro sector de nuestro país? Solo para el turismo, el trabajo por horas, eso sí, siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores. Esta era entonces la pregunta número 5. Vamos con las demás. Así es, un sector como el turismo, que es tan dinámico, necesitaría tener alternativas y flexibilidad de contratación. Y la pregunta número 6, ¿está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución así de conformidad con el anexo de esta pregunta? Al presidente de la República, a los asambleístas, al CNE, al Consejo de la Judicatura, bueno, a casi todas las instituciones se les puede fiscalizar mediante un juicio político, excepto a la Corte Constitucional, por eso se lo está planteando en esta ocasión. Y vamos con la última pregunta, la número 7, la cual consulta si usted estaría de acuerdo con permitir el funcionamiento de las salas de juego, de los casinos dedicados a juegos de azar únicamente en hoteles 5 estrellas de nuestro país, quienes, por cierto, tendrán que entregar un tributo del 25% al Estado, 25% de sus ventas por esta actividad. ¿Y qué va a hacer el gobierno con ese dinero? Pues va a utilizarlo para el financiamiento de programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y también para la alimentación escolar, conforme, eso sí, a una ley que tiene que expedir la Asamblea Nacional. Esas son, María Mercedes, las 7 preguntas. Las 7 preguntas que nos llevarán, de acuerdo a los tiempos y de lo planteado por el presidente de la República, a finales de este 2025 nuevamente a las urnas para hacer cambios o ratificar ya ciertos temas importantes para los ecuatorianos y por el avance en diferentes sectores. Así es, porque esto aborda varios temas, ya no solamente la seguridad, sino también el desarrollo como tal de nuestro país y del Estado.